Hoy, gracias a la recomendación de uno de nuestros miembros más leales del canal, vamos a escuchar y analizar por primera vez a la banda YOASOBI, si es que lo estoy pronunciando correctamente, con su canción Idol. Así que muchas gracias, Chris, por ser miembro del canal y por hacer esta recomendación, con lo cual el video va dedicado especialmente para vos y espero que no me dé mucho trabajo. Cinematográfico. Me gusta, Hans Zimmer. Carmina Burana aparece. Eso. Ahí va. Bien, todavía no. Para, esto fue solamente la introducción. Chris, ¿por qué me haces esto? Bueno, arrancamos en La bemol o sol sostenido, como más te guste verlo, ¿no? Pero en power chord, ¿no? Porque no se escucha la tercera, no sabemos si es menor o mayor todavía, pero después aparecen unas cuerdas muy interesantes haciendo ahí una suerte de ostinato. Parece menor, ¿no? Porque ahí parece que aparece el si natural o do bemol. Maravilloso. Y ahora deberían empezar a cantar porque calculo que después de una tremenda introducción muy cinematográfica, me ha gustado muchísimo, deberíamos ingresar plenamente en la canción. Hermoso. Permítanme detenerlo ahí porque ya tenemos demasiada información. Primero arrancan con esa introducción tremendamente cinematográfica y luego aparece de repente de la nada un ritmo urbano, ¿no? Como si fuera una mezcla de trap con música electrónica, muy bueno, en sol sostenido de menor. Y aparece el sonido de Mortal Kombat, ¿no? De la primera banda sonora, aquella de los 80, que tenía esos hits orquestales. Tan. Tun, tun. Hermoso, maravilloso. Y después hace un sexto bemol, hermoso quinto, que va acá. Y en esta parte, que me gustó muchísimo también, aparece el bajo que baja pero rapidísimo. Si hay algo que tiene la música japonesa en general, incluso la mainstream, porque es más habitual encontrarlos en nichos más escondidos, pero la música mainstream japonesa también tiene mucho contenido musical, es muy compleja. Por ejemplo, en esta parte, que es una suerte de puente, por lo que entiendo, maravilloso. Y ahora deberíamos ir acercándonos al estribillo, si es que tiene estribillo esta canción, porque tiene una estructura bastante particular y me ha gustado muchísimo. Si conoces alguna otra canción de YOASOBI, otra vez, si lo estoy pronunciando mal, por favor corregime debajo en los comentarios. Dejala escrita también debajo para que podamos hacer un próximo análisis al respecto. Gracias, Chris, por la recomendación.
La vamos a detener ahí. Y vas a prestarle atención a esta parte, porque cambian de tonalidad, modulan, se van de un sopetón, sin ningún tipo de preparación. Entiendo que esto es el estribillo, fíjate que hay unos arpegiadores tremendos que están sonando de fondo. Y recordad que estábamos en sol sostenido menor, si lo deseas. Y vamos a ver a dónde vamos, porque moduló de una. Ok, parece que hace esto, ¿no? Va al fa mayor. Hermoso, encima le deben meter un Mag 7, ¿no? Porque suena medio yacero de alguna forma. Entiendo que modulamos a la menor, es decir, ascendimos un semitono. Con lo cual lo que están haciendo es replicar la misma fórmula de acordes que habían utilizado en la estrofa, por llamarlo de alguna manera, donde ahí aparece el sexto, esta vez quinto menor, que queda muy lindo, primero, ¿no? Entonces te queda fa mayor, mi menor, la menor. Y después hacen simplemente un intercambio de acordes, van al cuarto, que está reemplazando al sexto, quinto, primero, ¿no? Y te queda esta progresión tan rápida que suena genial. Aunque podrían hacerlo mayor también ahí. Si querés que hagamos un video como estos, dedicado especialmente para vos, al igual que Chris, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y escuchar estas maravillas musicales que afortunadamente podemos encontrar hoy en día. Así que gracias nuevamente y recordá hacerte miembro. Ahí va. Hermoso. Fíjate que la cantante hizo un filtrado natural de frecuencias. Viste que en esta parte me señalé la nariz porque esta segunda sección de esta parte más urbana suena más nasal. Es como si le hubiera quitado una parte de agudos y de a poco fuera acrecentándolos, que habitualmente se hace con un ecualizador, pero acá siento que lo está haciendo naturalmente con su voz. Vamos a escuchar este pequeño pasaje nuevamente para que notes la diferencia y fíjate como que incluso se agacha y se esconde esa voz que de a poco la va abriendo para desembocar en una nueva estrofa o en el estribillo. Desconozco, así que veremos. Sigue. Otra cosa. Eso. Mortal Kombat. Crece todo. ¿Qué? Yo no sé por qué me presto a estas cosas, pero está buenísimo. Fíjate que ahora volvió a modular. Es muy interesante esto, cómo de a poco van acrecentando todo el poder y está utilizando su voz sobre todo como una herramienta ecualizadora, si podemos llamarlo de esa manera, porque está agregando y quitando frecuencias naturalmente y acompañando todo el movimiento de la música, que en esta parte tan épica se han superpuesto todos los elementos que fueron apareciendo desde el principio de la canción. El coro épico, ese ostinato de cuerdas, para ver barán que habíamos escuchado en la introducción,
toda la megalomanía que hay detrás de esas percusiones tan poderosas y cinematográficas. Y ahora pasamos a una parte más esencialmente artcore. Fíjate el piano, cómo está cambiada, tiene esa rugosidad tan característica del artcore que parece como un piano viejo o lo-fi, pero no desafinado, sino que está como octavado incluso. Escuchémoslo nuevamente, que además modula otra vez y no sé a dónde se va. Ahí se fue. Al estribo. Lo van preparando. Se fue. Ok, detengámonos un momento ahí. Fíjate cómo han reutilizado todo. Hay una secuencia muy clara que es la misma que habían utilizado en la primera parte, de ese sexto, quinto, primero, que me parece muy importante. Aparece la progresión de anime en el medio también, que si te gustaría saber cómo hacerlo, tengo un video dedicado especialmente a componer música para anime que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y nos estamos acercando al final de esta canción. Recordá que si querés que hagamos algún video como este, dedicado especialmente para vos y sin los cortes habituales, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, así como lo hizo Chris y nos solicitó esta canción que es maravillosa. Así que gracias nuevamente, Chris, por siempre traernos buen material al canal para que podamos seguir creando contenido de calidad. Así que vamos a ver cómo termina esta maravillosa canción que se llama Idol de YOASOBI. YOASOBI. ¿Lo estuve diciendo mal todo el tiempo? Bueno. Mucho teclado. Una maravilla. Es tremendo esto. Me voy a tener que hacer fan de esta banda también, no me va a quedar otra opción. Me gusta mucho escuchar a las bandas japonesas, tienen muchísima ductilidad, muchísima versatilidad, mucha música, muchos acordes. Digo, es bastante complejo como músico poder descifrar todo esto en poco tiempo y poder achicarlo para un video, porque esto merece una clase entera de armonía para poder descifrar todos los elementos que utilizan. Así que muchísimas gracias nuevamente, Chris, y a vos si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.